Soy la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora médica del Centro CT Scanner San Ángel. El Grupo CT Scanner de México cuenta con 3 centros de imagen médica diagnóstica, abiertos a la población general, con todos los protocolos de seguridad recomendados en esta pandemia por COVID-19. Contamos con personal médico y técnico femenino especializado, atención personalizada y tecnología de vanguardia para la detección y diagnóstico de la patología mamaria. Recordando que el mes de octubre está dedicado al cáncer de mama, neoplasia maligna más frecuente en la mujer mundialmente y en nuestro país. Buen día, tengan ustedes. Soy la doctora Claudia Sandoval, médico radiólogo especialista en imagen mamaria en CT Scanner Lomas Altas, en donde seguimos atendiéndoles con el profesionalismo, trato humano y valores que nos caracterizan, utilizando tecnología de vanguardia con la mayor resolución en México, aditamentos flexibles para mayor comodidad y dosis mínimas de radiación. En ultrasonido utilizamos transductores de alta resolución con modalidad Doppler color, elastografía, tercera dimensión y biopsias con aguja de corte. En la nueva normalidad cumplimos con los lineamientos internacionales de sanidad para tu protección. El número de citas se ha reducido y espaciado para evitar aglomeraciones en el área de recepción, proporcionando una atención inmediata con pase directo a las salas de exploración, las cuales están separadas del resto del servicio de radiología. Seguimos comprometidas con la importancia del diagnóstico oportuno, tanto en mujeres con alguna sintomatología o por prevención en mayores de 40 años. Las doctoras y técnicas radiólogas tenemos el más alto nivel académico, certificadas tanto en imagen mamaria por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Como siempre en CT Scanner, tu salud y seguridad son lo más importante y estamos listas para cuidarte. Hola, soy la doctora Marisa Alejandra Bravo Cañón, encargada del servicio de imagen mamaria en el Centro CT Scanner de México. La tomosíntesis, llamada también mastografía tridimensional, es una herramienta que permite reconstruir la mama en múltiples planos paralelos al detector, con cortes con un grosor de 1 milímetro y diferentes ángulos, logrando disminuir la sobreposición de estructuras y mejorar la detección de lesiones. La tomosíntesis se ha convertido en una herramienta complementaria muy valiosa para la mejor evaluación e integración diagnóstica en la imagen mamaria. La paciente es colocada igual que una mastografía 2D y el tiempo aproximado es de 3.7 segundos por imagen. Tomosíntesis fue aceptada por la FDA desde el 2011, mismo año que fue también integrada en nuestro grupo. 2 de sus principales indicaciones son en la resolución de dudas que se generan en las imágenes 2D y en la mejora de la precisión en estudios normales, frecuentemente para mamas densas. El combo, que es la mastografía 2D más la tomosíntesis, sumaba la radiación, y por esta preocupación de protección radiológica se desarrolla la imagen sintetizada, que en un mismo disparo se obtiene la imagen en 2D y la tridimensional, permitiendo así una importante disminución en la dosis de radiación, aproximadamente un 50%, y ayudando a detectar lesiones sutiles como áreas de distorsión o asimetrías, que en muchas ocasiones son cánceres infiltrantes. Para la planeación del tratamiento del cáncer mamario, es recomendable utilizar estudios funcionales como la resonancia magnética contrastada o la mastografía por emisión de positrones, estudio molecular que nos permite identificar si se trata de más de una lesión, multifocalidad o multicentricidad, así como el estado de la axila y la valoración de la mama contralateral. Finalmente, esto va a optimizar los tiempos quirúrgicos. En caso de sospecha de metástasis a distancia en una paciente con cáncer de mama, se recomienda el PET de cuerpo completo
y a seguir utilizando la misma dosis, hacer la mastografía por emisión de positrón. Para la corroboración de los hallazgos sospechosos es de gran utilidad guiar la biopsia a través de métodos de imagen. Así, si la tumoración es visible mediante ultrasonido, la biopsia deberá sin duda guiarse a través de esta vía, con aguja de corte, como ya lo ha mencionado la doctora Claudia Sandoval. Si los hallazgos son microcalcificaciones o solo existe un área de distorsión en la arquitectura, visible únicamente en tomosíntesis o mastografía tridimensional, la biopsia debe efectuarse en un equipo integrado de estereotaxia y tomosíntesis. Contamos en el grupo con un sistema vertical y desde el 2018 en CT Scanner Sur con la mesa Prona, para mayor comodidad de las pacientes y con una disminución importante de las dosis de radiación ionizante hasta el 50%. Buenos días a todas. Mi nombre es Nadia Millán. Soy médico radiólogo de Grupo CT Scanner y para mí es un honor darles la más cordial bienvenida a todas, siendo hoy el primer día del mes de octubre, mes dedicado a la concientización del cáncer de mama. Para mí es un honor estar con ustedes y presentar a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, que nos acompañará el día de hoy. Ella es directora médica de CT Scanner San Ángel. La doctora Marisa Bravo Cañón, encargada del Departamento de Mastografía en CT Scanner México. Y la doctora Claudia Sandoval, encargada del Departamento de Mastografía de CT Scanner San Ángel. El día de hoy yo sé que hay muchas inquietudes respecto a las diferentes enfermedades de la glándula mamaria, dudas que trataremos de resolver, pero primero quisiera platicar con ustedes acerca de los hechos, acerca del cáncer de mama. Y bueno, una realidad es que el cáncer de mama afecta por lo menos 1 de cada 8 mujeres en algún momento de su vida. Y desde 2006 es la primera causa de muerte en mujeres en edades comprendidas entre los 20 y 70 años de edad. Por eso es importante disponer de diferentes herramientas que nos ayuden a detectar esta enfermedad de forma temprana o oportuna, un concepto que se usa de manera muy habitual, pero ¿a qué nos referimos con esta detección temprana u oportuna? Es hacer la detección de estos pequeños nódulos cuando todavía no son palpables o son idealmente imperceptibles, para que el tratamiento y el pronóstico de todas las pacientes sea el más favorable. Estamos a punto de iniciar. Esperamos sus preguntas, las cuales pueden realizar en el icono que aparece en su monitor, donde dice preguntas y respuestas, y yo dirigiré a cada una de mis compañeras. Tenemos ya algunas preguntas. Lorena Méndez nos pregunta, ¿los estudios se deben de realizar cada año? La doctora Lara nos hará favor de responder esta pregunta. Se ha demostrado que la mastografía, que es uno de los métodos primarios para la detección del cáncer de mama, debe efectuarse a partir de los 40 años de edad en forma anual en la mujer asintomática, sin palparse nada ni sentir nada, sino con fines, como ya decía la doctora Nadia, de detección. Si la paciente tiene menos de 40 años y se palpa alguna bolita, se empieza por ultrasonido. Generalmente este método es acompañante de la mayoría de las mastografías en mujeres arriba de 40 años de edad. Y esto lo hacemos con el fin, como ella decía, de detectar cánceres tempranos. Si bien es cierto que en ocasiones no se detectan todos los tumores malignos de la mama, a través de métodos de imagen se abre una oportunidad de manejo y de tratamiento adecuado. Muchas gracias, doctora.
Para profundizar un poquito más esta pregunta, Nayeli Ramírez menciona, ¿requiere alguna preparación este estudio? ¿Quieres que yo también conteste, Nadia? Sí, doctora, por favor. Idealmente, si es una mujer menstruante de 40 años de edad, para que no haya molestia durante la indispensable compresión que se efectúa en la mastografía, es ideal que sea en la etapa postmenstrual, una semana después, no porque nos cambie las imágenes, sino realmente para esta pequeña molestia que va a depender de la sensibilidad de cada paciente. No hay una preparación como tal, excepto que les pedimos que vengan con ropa cómoda, de 2 piezas, que no se pongan desodorante ni talco para no causar artificios, aunque identificamos perfectamente bien el artificio que nos causa el desodorante, pero no hay otra preparación. Muchas gracias, doctora. Para la doctora Marisa Bravo, si nos puede apoyar con la siguiente pregunta. Buenas tardes, Nancy Jiménez. Cuando uno tiene implantes, ¿cómo se puede detectar que no están en mal estado? Bueno, primero, buenas tardes a todas. Es un gusto estar aquí con mi maestra, con ustedes, mis compañeras. Y bueno, con las pacientes que, por lo menos en este espacio, es un espacio mucho más amigable, más tranquilo cuando vienen a hacerse los estudios. Y bueno, contestando esta pregunta de los implantes, bueno, tenemos que empezar con hacer un estudio, dependiendo la edad de la paciente, como ya había mencionado la doctora Lara. Si es menor de 40 años, iniciamos con un ultrasonido. Con el ultrasonido podemos valorar la realidad de la cápsula fibrosa del implante y ver si hay una ruptura intracapsular. Ahora, si la paciente tiene más de 40 años, podemos hacer la mastografía aunado con el ultrasonido. Ahora, la mastografía no solamente son las 4 proyecciones, sino adicionalmente agregamos 2 proyecciones por cada lado con una técnica que es una técnica en que vamos a desplazar el implante hacia la cara anterior de la pared costal, hacia atrás. Vamos a ver mejor el parénquima mamario y poder hacer una mejor evaluación de este. En este caso, podemos ver también si hay una ruptura extracapsular. Ahora, cuando estos 2 métodos nos deja con ciertas dudas o para complementarlo, utilizamos la resonancia magnética, que este realmente es el método idóneo para valoración del implante. Quisiera opinar, Nadia, que agregar lo que la doctora Marisa menciona, la frecuencia de cáncer de mama en la mujer con prótesis mamaria va a ser la misma que sin prótesis. Cuando nosotros hacemos un estudio de imagen, mastografía y ultrasonido, nuestro principal fin es detectar un cáncer. Y en el caso de la paciente con implantes, también ver obviamente los implantes, pero la frecuencia va a ser la misma. Si no hacemos esta técnica que menciona la doctora Marisa de desplazar el implante, podemos dejar de ver 40% de lesiones. Y el ultrasonido también es un valioso complemento de ayuda a poder ver la mama en forma tomográfica. Muchas gracias, doctora. Creo que con esto se complementa algunas otras dudas que están colocando nuestras asistentes acerca de los implantes mamarios. Y bueno, tenemos aquí otra pregunta que, sobre todo en esta época de pandemia, la paciente Celia Ramírez nos comenta, me toca hacer la mastografía en mayo y no he ido por la pandemia. ¿Qué riesgo tengo? Tengo 83 años y antecedentes familiares de cáncer, mamá y 3 hermanas. ¿Alguien gustaría comentar respecto a esto? ¿Hace cuánto, perdón, no se hace la mastografía la señora Celia? Le tocaba en mayo, doctora, de este año. Ah, ok, o sea, pero tiene un año, exactamente. Sí. Uh-huh. Yo creo que si pasamos de los 60 años de edad, los tumorcitos de mama en general son mucho más lentos, mucho más tranquilos a cuando la mujer está en gran actividad hormonal, menstruante, o bien cuando está con terapia hormonal. Si usted no está con terapia hormonal, Celia, y tiene la edad que nos mencionaba, es válido esperarse porque obviamente las mujeres que
estamos en estas edades o en la suya, hay riesgo ahorita del COVID, pero tenemos, si usted así lo decide, todos los protocolos implementados para evitar un contagio con COVID, si es que así lo decidiera. Y si no, esperar un par de meses más, no creo que vaya a haber ningún cambio. Muchas gracias, doctora. Otra paciente nos comenta, estoy por cumplir este mes 50 años y tuve menopausia temprana desde los 44. ¿Es necesario hacer de forma anual la mastografía? Sí, sigue siendo el cáncer más frecuente en la mujer y hay que hacerlo anual, aunque haya tenido una menopausia temprana, o sea, al final de la menstruación. Sigue habiendo actividad hormonal, sigue habiendo producción de hormonas por los ovarios en menor cuantía y por otros órganos también. La mastografía debe de hacerse anual con fines de detección y repitiendo que es el primer cáncer en el mundo. Yo solamente quisiera complementar un poquito. Los métodos anuales, la mastografía anual, el objetivo es las detecciones oportunas. Y esto va relacionado con el crecimiento, con el tiempo del crecimiento de los diferentes cánceres. Pero aproximadamente en 1 año o 2 años es donde estamos viendo los primeros cambios en los crecimientos de los tumores. Por eso es la sugerencia de que todos los estudios y los seguimientos sean anuales, a partir de los 40 años. Muchas gracias, Marisa. Janina Araujo nos pregunta, a mi mamá le hicieron mastectomía por cáncer, ¿a qué edad debo iniciar con mis mastografías? ¿Qué edad tiene la mamá cuando tuvo el cáncer de mama? No menciona, doctora, tampoco menciona su edad. Ajá. Es bien importante que si la mamá tuvo el cáncer de mama a los 50 años, la hija debe de empezar 10 años antes del familiar más cercano, en este caso a los 40. Es un factor de riesgo genético importante, así que hay que estar muy atento con sus estudios. Muchas gracias, doctora. Sí es importante todos los antecedentes de forma individual, ¿no? De cada mujer. Es muy importante valorar de forma integral los diferentes factores que puedan aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama. Voy a hacer la siguiente pregunta. Fui detectada con cáncer de mama hace 1 año, tengo 53 años y ya estoy en menopausia. Decidí quitarme ambas mamas y no reconstruirme. ¿Qué tipo de seguimiento se requiere en la zona donde se quitaron las mamas? Es Francisca Acevedo. No sé si mis compañeras quieran contestar, pero si se retiró todo el tejido mamario, hay veces que solamente nos envían a las pacientes a un control ultrasonográfico y seguir valorando sobre todo las regiones axilares, paraesternal, supra e infraclavicular, donde puede haber ganglios anormales y seguir en vigilancia. Si hay alguna duda, entonces sí se piensan en estudios más sofisticados de medicina nuclear, como el PET de cuerpo completo, para poder ver otros órganos que vigilar que no se haya o no se vaya a otros órganos. Pero si localmente no hay tejido mamario y tiene dudas su médico de algo, creo yo que solo con el ultrasonido mamario está correcta la vigilancia. No sé si quieran complementar ustedes con alguna otra cosa, doctoras. Yo creo que igual la valoración ultrasonográfica y solamente sería en este caso si realmente fue una mastectomía completa o también una conservación de pezón, porque también tenemos que cambiar ahí un poquito la valoración, el rastreo ultrasonográfico intencionado, además de todas las regiones axilares, cadena mamaria supraclavicular, también en la región retroareolar. Muchas veces, perdón, voy a levantar la mano para que no nos atropellemos.
También esta es una gran duda cuando la paciente tiene una cirugía que quitaron la mama, pero conservaron la areola y pezón y piensan que ya no debe de haber estudios de control. Si conservaron la areola y pezón, como se hace en las técnicas quirúrgicas actuales en muchas ocasiones, es recomendable, de acuerdo a la frecuencia que indique el médico tratante, pero sí seguir vigilando, ya que en los conductos galactóforos que están atrás del pezón se inician los tumores de mama. Se reduce la posibilidad al quitar la mayor parte del tejido, pero sigue habiendo una posibilidad y ahí se hace con mayor distancia, pero sí se siguen haciendo estudios, sí conserva areola y pezón. Muchas gracias, doctora. Únicamente ahondar en lo que usted decía, si en este caso la paciente Francisca tuvo mastectomía bilateral, pues el ultrasonido también nos ayuda a dar seguimiento de las axilas para valorar ganglios. Finalmente es algo que hacemos de manera rutinaria. Cuando se explora la mama, también dedicamos tiempo para revisar la axila. Voy a ir con la siguiente pregunta. Susana Espinosa, mi mamá tiene 75 años y tenemos antecedentes directos de cáncer de mama, mi abuela materna. El seguimiento debe ser anual, por ahí dijeron que si se hiciera la mastografía cada 2 años y el estudio debe ser solo mastografía o también es necesario ultrasonido. No sé si quiera contestar a alguien más, la doctora Sandoval. Nadia. Bueno, aquí sí se ha hablado mucho acerca de hasta qué edad se tiene que hacer cada año y la norma oficial mexicana menciona que es hasta los 74 años de edad, pero una realidad es que la expectativa de vida ha aumentado y hemos visto pacientes de 80, incluso 90 años con cáncer de mama. Entonces, bueno, ahí sí se tiene que valorar. Yo creo que cada 2 años es correcto. Después de los 74 años, cada 2 años es correcto hacer la mastografía si es que no tuviera algún hallazgo importante o algún síntoma para realizarse la mastografía. Yo quisiera agregar que los cánceres de mama dependen en general de la actividad hormonal, son más tranquilos, como decía yo, después del final de la menstruación, que es la menopausia. Pero hay comunidades en Estados Unidos de mujeres retiradas, muy cuidadas, donde siguen haciendo mastografía hasta los 90 años de edad y siguen encontrando cánceres de mama porque es el principal tumor. Entonces, se puede espaciar porque ya no tienen esta gran actividad hormonal, pero debe de seguirse haciendo. Pero como tú decías, 70 y tantos años o 80 es la norma, lo que indica. Muchas gracias, doctora. Voy a unir varias preguntas acerca de un tema que están mencionando nuestras asistentes. Me dice, tengo 38 años y mi bebé tiene 3 meses cumplidos. A las 14 semanas me diagnosticaron un quiste seroso de ovario izquierdo y me lo extirparon a las 19 semanas. Con este antecedente, ¿a qué edad debo hacerme mi primer estudio en senos? Y ahí tal vez podríamos unir preguntas acerca de si está justificada la mastografía durante la lactancia o cuál es el método ideal durante lactancia materna. A ver, Claudia Sandoval va a contestar, Nadia. El ultrasonido va a ser para este caso una herramienta muy valiosa para determinar el hallazgo de nódulos o de algún cambio. La lactancia nos va a dar una forma fisiológica diferente a la anatomía normal y podemos ir haciendo unas evaluaciones si existe alguna duda, ya que también existe la formación de cánceres durante el embarazo y eso nos permite hacer diagnósticos tempranos. Yo quisiera agregar que en principio la mastografía no se hace durante la lactancia, generalmente son mujeres jóvenes, excepto, como decía la doctora Sandoval, que hubiera duda de una tumoración clínicamente sospechosa de malignidad, sino si hay alguna, lo que ocurre generalmente es una infección secundaria a un proceso de lactancia y es ahí donde nos ayuda el ultrasonido. Y si no, esperar un año a que vuelva la mama a su estado natural si tiene 40 años y hacer su estudio de mastografía, porque técnicamente no va a ser útil
el estudio mastográfico con los cambios que ya señalaba la doctora Sandoval de lactancia. Sí, doctora, únicamente me gustaría agregar que sí es importante si están planeando embarazo y son mayores de 35 años, tal vez hacer una revisión ginecológica con su médico y si está indicado hacer un ultrasonido o una mastografía, porque pues sí, como usted mencionó, todos estos cambios tardan un poquito más en volver al estado neutro de la mama y haciéndonos un poquito difícil la valoración por mastografía y el ultrasonido pues sí es la herramienta ideal, ¿no? Pero sí, idealmente sería bueno que planearan también esto, hacer estos estudios antes del embarazo. Si tienen arriba de 35 años, básicamente, ¿no? Correcto. María Andrea Orjuela comenta, tengo 45 años y me hago mis controles desde los 40 porque me duelen todo el tiempo los senos. Y lo que apareció fueron fibroquistes. No hay antecedentes de cáncer en mi familia. Es necesario que siga con mi control anual y si existe riesgo de cáncer de mama por los fibroquistes. Quisiera contestar y tranquilizarla. Los cambios fibroquísticos es la patología más frecuente de las mamas y son quistes de diversos tamaños, son dilataciones de los conductos por agua. Esto se acentúa previo a la menstruación. El dolor mamario puede ser una semana antes de la menstruación. Yo creo que la razón más frecuente, y lo vemos a diario en el trabajo, la razón más frecuente por la que una mujer acude a hacerse un estudio de imagen es dolor mamario. Hay que aprender a conocernos las mamas, que si es una semana antes de menstruar, generalmente esto es normal, y hay medidas muy simples como el uso del hielo local para estos cambios. La patología benigna, esta es repito, la más frecuente, pero hacemos mastografía pues para ver también los quistes, pero básicamente para buscar dentro de todos esos nódulos que no se oculte una lesión maligna. Si usted tiene arriba de 40 años, hay que seguir con su chequeo anual junto con ultrasonido, ya que generalmente tenemos que verlo en los dos métodos de imagen. Muchas gracias, doctora. Erika Olvera nos pregunta, ¿con cuál especialista debería confiar para hacer el seguimiento de mis estudios? Mi ginecólogo quería extirpar una fibrosis que luego evalué con el oncólogo. Tengo 29 años y me dijo que no era riesgosa. Pues no sé, Marisita, ¿quieres contestar? No quiero acaparar. Yo creo que ahorita en la actualidad hay un equipo multidisciplinario que vemos mama, que ya son los ginecólogos, los oncólogos, los cirujanos plásticos. Entonces, no es quien sea el más recomendable, sino el que está haciendo el seguimiento en una forma de la historia y de la evolución de estos cambios y de lo que se ha presentado en esos. Creo que en esto sí, en la actualidad, el equipo multidisciplinario y cada vez hay más médicos que tienen mucho más interés y mucho más conocimientos que manejamos todo esto de la mama y por eso no puedo decir en este caso quién puede ser el mejor, simplemente el que ha tenido todo un seguimiento desde en una forma temprana con usted. Claudia, ¿quiere opinar? Quiero opinar que si bien el ginecólogo tiene también una expertise muy importante en la evaluación pélvica, en la evaluación del tejido mamario, pero hay casos muy especiales que requieren una evaluación todavía un poco más fina y muchas veces nos apoyamos de la parte oncológica, que ellos van a tener una visión exclusivamente o con mayor expertise en lesiones malignas, que también es un apoyo, como dice la doctora Marisa, multidisciplinario, es el clínico, ginecólogo, la parte radiológica y complementar con los especialistas oncólogos, que también ellos tienen
una parte muy importante en cuanto a la experiencia de la patología, sobre todo maligna. ¿Qué opina, doctora Lara? Pues si es un ginecólogo que tiene la esperticidad oncológica aunada, pues sería ideal un gineco-oncólogo. Pero yo también pensaría que en general ya para una lesión sospechosa de malignidad, en general se acompaña el ginecólogo con la parte oncológica del especialista en esa área. Muchas gracias, doctora. Consuelo Arce comenta, ¿la sustitución hormonal representa un factor de riesgo? Tengo 58 años y 2 con sustitución con o estrogel. Híjole, aquí nos ponen un poquito en duda a contestar. Realmente las estadísticas hablan que es un factor de riesgo conocido. Y yo creo que la medicina actual es individualizar a quién sí y a quién no. ¿Quién no tiene factores de riesgo tan importantes? ¿Quién está con tantos síntomas que lo necesita? No es lo mismo alguien que no tiene ningún síntoma, darle tratamiento hormonal a una gente sintomática que lo requiere. Yo creo que aquí sí es muy importante individualizar cada caso, pero está muy bien descrito que después de 5 años es un factor de riesgo conocido. Los tumores dependen de las hormonas y van a ser mucho más rápido el crecimiento de ellos. Yo les tengo respeto, nos causan aumento en la densidad mamaria, muchas veces a la lectura de la mastografía, y si se toman por 5 años y con todos los controles, ya no como antiguamente, se los va usted a tomar hasta el final de la vida, ¿no? Ahora si se dan es con una gran responsabilidad de controles mastográficos, de estudios de densitometría, estudios de laboratorio, y yo creo que la contestación es individualizar cada caso. Si en el caso de la paciente que nos está preguntando, su médico consideró por todo su historial que es candidata para hacerlo, adelante, pero no debe de hacerse el tratamiento a todas ni a ninguna. Yo creo que hay que individualizarlo. Yo creo, nada más, además de individualizar, sí nosotros como radiólogos tener mucho mayor énfasis en el estudio, en la evaluación de la imagen, por lo mismo de la densidad mamaria. Tenemos que ver con mucho más detalles este tipo de pacientes que están tomando tratamientos hormonales y ver los cambios que pueden presentar en el tiempo en que se está tomando el medicamento. Quisiera agregar que hay un tumor, una variedad histológica de tumor que se llama lobulillar, que se asocia a terapia hormonal de reemplazo, y son tumores que son el coco del radiólogo y del clínico, ya que son tumores poco perceptibles tanto en la clínica como en la imagen, se presentan a través de signos muy sutiles y son difíciles de evaluar. Entonces, generalmente está asociado a terapia hormonal de reemplazo. Yo quisiera comentar que muchas pacientes tienen problemas de la menopausia, pues sintomáticos muy importantes que les disminuye la calidad de vida por el insomnio, por el bochorno, por lo incómodo de los síntomas, por la resequedad de las mucosas y que tienen, como lo informaba la doctora Lara, una necesidad de tomar hormonas. Entonces, creo que también ahora estos medicamentos se han ido mejorando en cuanto a las dosis. Conocimos muchos medicamentos, alguno de ellos fue el Premarin, que eran dosis muy grandes de hormonas y que estas pacientes las tomaban y veíamos algunos hallazgos importantes. Ahora hay parches, ahora hay dosis más graduadas que pueden controlar, pero sí enfatizar que si es necesario por los síntomas y se van a tomar por un periodo corto, estar muy conscientes que hay que estar haciendo sus chequeos estrictamente. Eso nos va a permitir tenerlas cuidadas y tenerlas vigiladas de cualquier cambio que pudiera llegar a presentarse.
Yo quisiera aquí hablar con todas las que estoy aquí. Son chicas jóvenes, no han pasado por el climaterio. El climaterio son todos los síntomas que circundan al final de que se quita la menstruación. El climaterio es difícil o por obvias razones, yo ya lo pasé y realmente es una época difícil de la vida. Creo que a través de todos estos años dedicado a la glándula mamaria, solo he encontrado 1 o 2 personas y ahorita la voy a evocar a esta paciente que me decía que los bochornos eran unos incendios maravillosos y que durante el insomnio, ella es escritora, se dedicaba a escribir ya en la paz de su casa. Creo que es la única paciente que he oído con esta perspectiva tan positiva acerca de estos efectos fisiológicos. Y si ustedes les preguntan a nuestras mujeres mexicanas en Quintana Roo, a las mayas, ¿qué es el climaterio? ¿Tiene usted bochornos? Y van a decir de qué hablan. Yo creo que también estos síntomas se han acentuado con los países industrializados, con el crecimiento mundial, y realmente la gente que vive más cercana a la naturaleza, más cercana en los pueblos, tienen poca conciencia de toda esta sintomatología, que repito, no es nada fácil, es una época difícil. Pero si aunamos alimentación adecuada, ejercicio, hay cosas para poder dormir también, no necesariamente hormonas, la resequedad vaginal, utilizar tales o cuales cosas para hacerlo, se puede sobrellevar esta etapa como otra más que tenemos que vivir. Gracias, doctora, qué bonito. Sí, doctora, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta, es de Miriam Barach. Hace 2 años me diagnosticaron cáncer de ovario y me hicieron una histerectomía radical. Posteriormente, con estudios genéticos, me encontraron alteración genética de BRCA1. ¿Recomendarían mastectomía radical o podría continuar con seguimiento estrecho por el oncólogo y el ginecólogo? Estos síndromes de BRCA positivo 1 o 2, pues son síndromes que tienen mayor probabilidad. Si usted decide conservar sus mamas, hay que hacer seguimientos muy importantes de imagen. Los americanos controlan con mastografía y ultrasonido y también con resonancia magnética contrastada para estar muy atentos en la búsqueda de cualquier lesión temprana. Realmente son factores de riesgo. Y bueno, pues esta es una decisión también muy personalizada junto con su médico tratante de tomar la mejor decisión. No sé si Nadia, tú quieras agregar algo más. Sí, doctora, yo creo que esta pregunta es muy importante porque a veces pensamos que porque un familiar directo tuvo cáncer, puede ser mamá, la hermana, la hija, nosotros también vamos a tener cáncer. Y no es así. Aumenta el riesgo. La mayor parte del cáncer de mama, más del 90% es esporádico, no se asocia a algún antecedente familiar. Sin embargo, cuando ya hay una alteración genética, como es en este caso, 10% del cáncer de mama es únicamente por alguna alteración genética, pero ya hubo este estudio, como lo menciona la paciente, ya se hizo este estudio genético. Entonces, sí aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama y bueno, llegar a esta decisión pues sí es muy, muy personal llegar a esta decisión. Desde que la actriz Angelina Jolie se hizo la mastectomía subcutánea, como que se puso más en boga este tema. Pero pues realmente reducir el riesgo implica retirar pezones y areolas para totalmente erradicar el riesgo. Y la mastectomía que ofrecen pues es preservadora de pezones y areolas. Sí disminuye, pero existen los conductos, como ya habíamos comentado en una pregunta anterior, y eso también nos lleva a seguir las valoraciones de este tejido que queda en estas regiones por atrás del pezón. ¿Quisieran comentar algo más o pasamos al siguiente comentario? No solamente los estudios de imagen en este tipo de pacientes, especialmente, es la resonancia magnética para poder tener por imagen una forma más estricta de vigilancia.
Sí, como mencionaba, los americanos se intercalan, mastografía y ultrasonido un año, otro año resonancia con contraste. El estudio simple de resonancia solo es para valoración de implantes. Sí tiene que ser con contraste porque esto nos permite evaluar el tejido mamario. Muchas gracias, doctora. Nancy Rojas nos pregunta, mi mamá tuvo fibrosis a los 30 años y mis hermanas mayores de 25 años deben iniciar ultrasonido o algo más para la fibrosis de seno. La fibrosis es parte del componente normal de las mamas, así que no por fibrosis hacemos mastografía. Los cambios fibroquísticos es lo más frecuente, todas tenemos en mayor o menor grado. Realmente hacemos mastografía para detectar o diagnosticar una tumoración maligna. Muchas gracias, doctora. Sí, la detección primaria pues debe ser a través de la palpación, la revisión con su médico y palpación mensual en pacientes jóvenes y como usted menciona, pues los cambios benignos son muy frecuentes. Entonces no es como una edad determinante, ¿no? Básicamente es iniciar con su exploración, con su revisión médica y si hay algún hallazgo, apoyarse de algún estudio para el apoyo diagnóstico, pero en pacientes jóvenes el ultrasonido sería como la herramienta ideal. Quisiera regresar un poquito, Nadia, cuando hablábamos de los factores de riesgo. Realmente el cáncer de mama no se previene porque no sabemos qué lo causa, pero hay factores predisponentes. El ser mujer es un factor de riesgo. El no tener hijos es otro factor de riesgo. Las monjitas tienen factor de riesgo porque no hay ciclos que se interrumpan con el embarazo. Entonces, la mujer que no tiene hijos es un factor muy importante. Arriba de 40 años es otro factor, pues son razones que cómo las podemos quitar. Pero hay otras como el sobrepeso, que el final del metabolismo de la grasa son estrógenos, ahí sí podemos una dieta adecuada. El ejercicio se ha dado como un punto muy importante a considerar para disminuir la posibilidad de cáncer de mama. Así que también nuestros hábitos nos pueden ayudar. Sí, doctora, únicamente no sé si podíamos ahondar un poquito más porque hay varias preguntas respecto a esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo de manera más específica para cáncer de mama? Pues ya el primero, ser mujer, arriba de 40 años, no tener hijos, el uso de hormonales, el tener madre o hermana con cáncer de mama. Obesidad. Obesidad, insisto, el final del metabolismo de las grasas son estrógenos. Por eso en Estados Unidos hay tanta cantidad de cáncer de mama debido a la gran obesidad y desafortunadamente México ya también está en un punto bien importante. Hemos adoptado hábitos de los americanos. Realmente el mexicano era delgado, la tortilla, el frijol, el chile, la comida más sana que tenía el mexicano y ahora hemos adoptado las hamburguesas, las papas y todo esto son hábitos que nos han llevado a tener también mayor posibilidad de cáncer de mama. Yo quisiera platicar un poco también de los alimentos que se han asociado también ahora los incrementos no solo para cáncer de mama, lo que viene hablando las doctoras, todos estos conservadores, todas estas sustancias de alimentos procesados, se ha asociado también a pesticidas y fertilizantes en frutas y verduras, las hormonas de la carne, las hormonas del pollo, incluso hasta los productos del mar, que muchos materiales radioactivos van hacia el mar, entonces se habla también de una contaminación de los alimentos. Entonces, pues finalmente estamos viviendo un mundo de muchos cambios, donde ahora ya no puedes tener tu vaca, tu pollo, tu cerdo, entonces pues tenemos desafortunadamente que mantener un equilibrio en la alimentación, en el estado anímico, que también eso se ha asociado como algún factor de riesgo, pero lo mejor va a ser checarnos, porque no hay forma, como dice la doctora Lara, de prevenirlo. ¿Cuál es el factor de riesgo que lo va a desencadenar
en cualquiera de nosotras, pues no lo sabemos. Creo que no tenemos que preocuparnos, sino más bien cuidarnos. Así es. En nuestras manos está cuidar todos este tipo de aspectos que lo podemos hacer. Lo que tenemos al alcance, que son la mastografía, que sigue siendo el método idóneo para el diagnóstico oportuno del cáncer, y esto a partir de los 40 años, ser conscientes de hacer un estudio periódico, de cuidarnos de todos los factores que dijimos, pero tampoco preocuparnos porque entonces vamos a estar todavía más encapsulados como estamos ahorita en la pandemia y adaptarnos a estas nuevas realidades en las que nos estamos enfrentando. Es algo que yo creo que en vez de preocuparnos hay que dirigirnos a hacer qué es lo que podemos hacer nosotras mismas y que esté en nuestras manos poder cambiar. Muchas gracias. Hay un comentario de una paciente, perdón, de una asistente, María Andrea Orjuela. Cuando la densidad mamaria es alta, ¿qué tipos de estudios son los más apropiados para hacer la detección de cáncer? Marisita, ¿quieres contestar? Bueno, sí, alguna vez escuché esto de la densidad mamaria en una forma en que lo podemos entender en una forma más general. ¿Cómo podemos identificar un cáncer cuando está muy similar al resto del tejido mamario en cuanto a su consistencia? Pueden imaginarse pues una bola de nieve. ¿Cómo la podemos identificar en una tormenta de nieve? Para nosotros los radiólogos, para mí esa relación fue muy importante y poderla explicar. Esa es la densidad mamaria, ya es la forma y el componente que tenemos en nuestras mamas. Entre más jóvenes, pues las mamas son más densas, a medida que vamos creciendo vamos involucionando. Pero ¿qué es esto de la densidad mamaria y por qué es un riesgo para nosotros? Primero, la identificación del cáncer o de estructuras o de lesiones, inclusive también benignas, en este tipo de mamas. 2, disminuye la sensibilidad, eso es lo que nosotros estamos viendo por imagen. 3, aumenta el riesgo del cáncer. Y bueno, es un tema importante, por ejemplo, nuestro país, estamos en una población joven muy importante que realmente somos los que tenemos la densidad mamaria. Entonces creo que con estos riesgos es la evaluación de la densidad. Y espero que lo haya podido explicar un poquito. Yo quisiera agregar que antes era la mama densa la dificultad para el radiólogo de ver, pero ahora ya nos exige la clasificación en la que nosotros hablamos al hacer la interpretación de una mastografía, nos exige la clasificación del sistema BIRATS, decir que una mama es densa. Tanto el médico tratante como la paciente deben de saberlo y los métodos van a ser los mismos, la mastografía. Desde hace ya muchos años, desde el 2001, el grupo CT Scanner tiene mastografía digital y casi a la par que se hizo en Estados Unidos y mundialmente, ayuda a ver mejor que la mastografía análoga que la hice desde 1988 en Clínica Londres. Realmente la mastografía digital es de gran utilidad para la mama densa y se ha agregado nuevas metodologías que ustedes habrán oído, como la tomosíntesis. Esta es la imagen tridimensional, son cortes de la mama que nos permiten poder estudiar mejor y está básicamente indicado cuando la mama es densa. Entonces, desafortunadamente tenemos que hacer el ultrasonido. Hay veces que el ultrasonido nos va a mostrar cosas que no estamos viendo en la mastografía, o la mastografía va a haber calcificaciones que no se ven en el ultrasonido, así que son herramientas que no se sustituyen, se complementan. Y solamente porque creo que esto puede ser una pregunta más, ¿qué es la tomosíntesis o cómo la hacemos? Bueno, ustedes van a entrar y van a ver el mismo mastógrafo, pero lo que va a cambiar es el software. Entonces, en la misma compresión, porque ha habido pacientes que me dicen, bueno, pues yo vengo a hacerme una tomosíntesis y estoy viendo un mastógrafo igual. La tomosíntesis es un software que es a partir de un mastógrafo digital
y donde se van a obtener con la misma compresión, en la misma proyección, este tipo de cortes que ya había dicho la doctora Lara, que son muy similares a los de una tomografía computarizada. Una tomografía lineal. Es el mismo principio de la tomografía lineal. Y sí, bueno, realmente ahorita es el método que nos ayuda, sobre todo en mama densa. Sí, doctora. Únicamente me gustaría ahondar un poquito en qué es la mama densa. No sé si quieran comentar eso, ¿a qué se refieren con alta densidad mamaria o mama densa? Pues normalmente los componentes, perdón Claudia, ya me adelanté, los componentes de la mama es tejido mamario y graso y tejido fibroso. Pero como ya se mencionó también en esta charla, cuando hay embarazos y cuando van pasando los años, se va sustituyendo el tejido mamario por grasa. La grasa es un contraste natural que nos permite ver, pero si no hay esta involución de la mama porque no hay embarazos o porque hay ingesta de hormonales o porque ya nos tocó tener así la mama, esto nos dificulta la visibilidad. Esto se ve durante la mastografía, sabemos, se dividen el tipo de tejido, el que tiene 50% de la proporción de tejido y grasa, el que tiene 75%, o que toda la mama está blanca, está densa, y son factores de riesgo bien conocidos ya. No sé si quiera, perdón Claudia, me adelanté, ¿querías agregar algo más? Es precisamente ese tema hablando de que es una característica propia de cada mujer, que es como el color de los ojos o como el color del cabello, así nos toca. Es el tipo de tejido más frecuente y que, como usted ya señalaba, hay factores de riesgo que todavía lo favorecen más. Las hormonas, el embarazo, la lactancia, favorecen este tipo de tejido. Muchas gracias. Ahora hay otro comentario. María Encinas, ¿nos pueden comentar de la mastografía en hombres? Se hace, aquí hay que decir que sí la hacemos, pero la patología mamaria maligna en el hombre es 1 por 10 mujeres. Ahora recibimos mucho más hombres debido a estos chicos en la etapa prepúberes o postpuberales, donde toman hormonales con fines de aumentar sus músculos y hay crecimiento de los músculos pectorales y también de la glándula mamaria. Entonces, sí, a veces hacemos complementariamente al ultrasonido una proyección en ellos y eso se llama ginecomastia, que es la presencia de tejido mamario en la glándula de un hombre. Pero el cáncer es el 1%. Ahí generalmente son hombres mayores que han tenido cáncer de próstata, que han tenido otras patologías y tienen una tumoración maligna, pero es afortunadamente muy bajo el porcentaje. Muchas gracias, doctora. Sí, pues nada más hacer énfasis que sí es posible realizarla. No les gusta mucho, pero cuando tienen alguna sintomatología, palpan un nódulo, es necesario hacer este estudio. Definitivamente sí, sí lo podemos hacer. Laura Fernández nos comenta, buenas tardes, doctoras. Una pregunta, ¿los ganglios inflamados en la base del cuello tienen algo que ver con el tema tratado? Generalmente cuando hay un cáncer de mama, los ganglios primeramente afectados son los de la axila, por eso debe de incluirse en la exploración de la mastografía y del ultrasonido. En etapas avanzadas de un cáncer de mama puede haber ganglios cervicales, pero ya en etapas avanzadas. Generalmente es la axila, los ganglios de la axila, los primeros en presentarse anormalmente ante un cáncer agresivo. No sé si esto conteste o alguna doctora quiere agregar algo más. Generalmente el cuello es por procesos inflamatorios locales, garganta, nariz, senos paranasales y bueno, hay otras patologías por supuesto, pero en general de un solo lado obedece a cambios inflamatorios. De acuerdo, doctora. Había una pregunta que vi de una señora desde 1988, una señora Musalén,
pero ya no he visto que vuelva a salir la pregunta. Bueno, sigue Nadia con las preguntas. Ha habido bastantes preguntas. Regina y también otra persona más nos preguntan acerca del tejido supernumerario. ¿Recomiendan extirpar o qué cuidado se debe de tener? Hace un tiempo me sacaron quistes por fibrosis y cuáles son las medidas de prevención. Pero sobre todo hablando del tejido supernumerario o mama supernumerario. ¿Alguien de las doctoras quiere contestar? Claudia. Pues el tejido accesorio es una variante, ya que desde que estamos en el desarrollo mamario, empieza el tejido a desarrollarse en las axilas y baja hasta la ingle y sube hasta nuestra posición anatómica normal. En todo ese trayecto puede haber desarrollo de tejido mamario y es muy importante también hacer la evaluación del tejido, porque también ahí puede haber formación de quistes, de algún hallazgo benigno, de alguna bolita o nada. A veces son prácticamente variantes de anatómicas normales. Yo, como decía la doctora, bueno, somos mamíferos y entonces el desarrollo mamario va en toda la línea mamaria o líneas de leche, que así se llaman, y el sitio más frecuente es en la cola de la mama, o sea, en la cara anterior de la axila. Y pues hay que vigilarlo igual que el resto del tejido, porque como ya dijo la doctora, puede haber patología benigna y maligna también ahí. Es más frecuente que veamos pezones en todas las líneas mamarias o líneas de leche, que también son variantes anatómicas. Sí. Muchas gracias. María Dolores Arce nos pregunta, ¿hay algún problema con el café, semillas, nueces, almendras, etcétera? Yo siempre les digo a las pacientes, perdón, cuando hay cambios fibroquísticos, o sea, quistes, los doctores les dicen no tome café, no tome nueces, no tome chocolate. Le digo, se va usted a poner muy bonita, señora, y van a seguir los quistes. ¿Por qué? Porque dependen más de la actividad hormonal. El ser joven hace que haya quistes. Las viejitas ya no tenemos tantos quistes, las gentes jóvenes sí. Los cambios fibroquísticos generalmente es la patología más frecuente y la que más inquieta a la mujer. Sí, Claudia. Las xantinas es una sustancia que provoca inflamación y retención de líquidos en el tejido mamario. Entonces, efectivamente no son causa de desarrollar lesiones, pero inflaman el tejido de la mama por las cantidades a veces de sal que pueden tener. Entonces existe una asociación con la xantina que está en las nueces, almendras, café, chocolate, Coca-Cola. Entonces creo que también por ahí va el proceso inflamatorio, como molestias, como dolor. Y yo nada más para cerrar los comentarios de ustedes, bueno, los cambios fibroquísticos son benignos, no tenemos que preocuparnos por eso. La mayoría de las mujeres los tenemos en algún momento, solamente que sí tenemos que hacer una evaluación por imagen para buscar lesiones malignas que pudieran estar ocultas detrás de estos. Pero subrayar que los cambios fibroquísticos todas en algún momento los podemos tener y no tenemos que preocuparnos. O sea, sí creo que hacen la restricción de todos este tipo de alimentos para disminuir las molestias, como dijo la doctora Claudia, disminuir los procesos inflamatorios. Pero bueno, también la doctora Lara ya también les había hecho una sugerencia. El hielo es algo muy bueno, muy útil y que les ayuda muchísimo en esto. En las molestias, ¿no? Las molestias. No a desaparecerlos, porque obviamente están relacionados a cambios hormonales. Muy bien. Aquí voy a unir preguntas acerca de diferentes métodos para evaluación de enfermedades de la mama. Josefina Gómez y Gabriela Jiménez nos mencionan, me enviaron una promoción de mastografía sin dolor con un equipo que funciona a través de electroimpedancia,
¿Qué me puede decir de este estudio? Y también otra, la segunda, Gabriela Jiménez, por medio de luz pulsada. ¿Qué opinan ustedes? Ha habido muchos intentos de derrocar a la mastografía, pero realmente en trabajos internacionales está reiterado que es el método de elección y el que ha demostrado durante 20 años 30% de reducción de la mortalidad por cáncer. El doctor Coppens es un médico radiólogo que reitera este punto tan importante. En el 2019 se dijo en Estados Unidos que la mastografía no servía y el médico, el doctor Coppens, decía que era una irresponsabilidad no ver 20 años anteriores del uso de la mastografía rutinaria y la reducción de la mortalidad. Cuando yo estuve en Centro Médico Nacional en los 82, se hacía termografía, que era la medición de la temperatura, obviamente sin compresión, mucho más cómodo. No es de gran utilidad, solamente nos va a decir que un tumor tiene mayor actividad vascular y mayor temperatura, pero no sirve para detectar una tumoración temprana. La impedancia acústica, pero que me apoyen las doctoras, ha tratado desde hace varios años introducirse en el mercado, pero realmente no se ha posicionado como un método de imagen primario para la patología mamaria. Entonces sigue siendo mastografía y ultrasonido y los avances como en la actualidad la tomosíntesis y en casos de dudas o casos especiales la resonancia y medicina nuclear, sobre todo para etapificar, que quiere decir para saber hasta dónde está un tumor, localmente y a distancia. Son los estudios de medicina nuclear, estos dos últimos, y de resonancia. Pero no sé las doctoras qué opinen acerca de la impedancia y de la termografía y de estos brasieres que los ponen y que diagnostican tumores de mama. No sé si ustedes quieran opinar, Nadia y Claudia. ¿Quieres, Claudia? Y ahorita continuamos. Gracias. Yo he tenido oportunidad de ver impedancias acústicas y me las han enviado porque han encontrado algún hallazgo en determinado cuadrante de la mama. La mayoría ha sido zonas de tejido normal y hallazgos benignos. He tenido oportunidad de ver no más de 10 estudios, pero que ellos los marcaban como con alguna sospecha. Entonces, efectivamente, como nos comentó la doctora María Lara, es un estudio que no ha sustituido la mastografía, que puede a lo mejor ser un apoyo en alguna región del país donde no exista una tecnología como la que tenemos nosotros, que a lo mejor pueda ser alguna herramienta, pero no ha demostrado en estos casos que yo he visto una importante relevancia diagnóstica. Todos quisiéramos que no tener compresión mamaria. La compresión, que no se ha dicho, es indispensable para extender el tejido mamario, para radiarlas menos, y es un momentito, no sanitizado, se ha satanizado realmente a la mastografía, de que duele muchísimo, de que es terrible, que va a romper vasos. Nada de esto se ha podido demostrar. Son 20 años de experiencia en países que sí han hecho mastografía anual a sus pacientes. Como dije al inicio de esta charla, no detecta todos los cánceres. ¿Qué más quisiéramos poder detectar todos? Pero abre una oportunidad en la detección y en el diagnóstico del cáncer de mama. Marisa. Adelante, Marisa. Ya solamente para cerrar, y ya lo dijeron ustedes dos mucho más que mejor que yo, pero lo único es mastografía sin dolor. Para empezar, no es una mastografía, ni técnicamente ni físicamente es un equipo muy diferente a lo que es un mastógrafo. Entonces, con eso empezamos, que físicamente es otro equipo, otro tipo de imagen, que puede ser complementaria y puede ser útiles
en lugares donde realmente no tenemos el alcance a este tipo de métodos, como dijo la doctora Claudia, pues puede considerarse, pero realmente la mastografía sigue siendo en la actualidad el único método superior para el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Únicamente para concluir, y hablábamos, ¿no?, de mitos y realidades, y bueno, una realidad es lo que comentábamos de la frecuencia del cáncer de mama. Yo creo que tenemos que perder este miedo. Hay equipos que han evolucionado en su diseño y que hacen todo esto más tolerable. La mayor parte de las pacientes que acuden con nosotros no se quejan de dolor. Es un momento tal vez incómodo. Cada radiografía dura unos segundos. Es un momento de incomodidad, pero considero yo que no más que una colposcopía o un Papa Nicolau. Entonces yo creo que las ventajas que podemos obtener de este estudio son mayores a la incomodidad que podamos tener durante su realización, ¿no? Que realmente son unos segundos de presión del tejido mamario. También, adelante Marisa. Y nos están pidiendo que si podemos extendernos 30 minutos más, porque el número de preguntas que están llegando y que están siendo interesantes, entonces, bueno, yo les Yo no tengo ningún problema. Okay. Ya estoy. Ya estamos. Adelante, seguimos. Si podemos contestarlas y si no pedimos ayuda. Ok, aquí también voy a unir varias preguntas. Ofelia Blanco nos menciona, yo tenía que hacerme mi estudio en febrero del 2020 y tenía que hacérmelo a los 6 meses, pero por la pandemia no me lo he realizado. ¿Hay algún problema si espero? Tengo 52 años y me realizo mi mastografía de manera frecuente, pero esta vez salió algo diferente. ¿Quieres contestar, Nadia? Iniciamos con Claudia y ahorita si quiere agrego yo. Ajá. Nadia, te quería preguntar, entiendo que es como un seguimiento, como que en febrero necesitaba hacer un control. Uh-huh. Sí, Pues es correcto. creo que ya avanzado todo este proceso de la pandemia, tenemos todas las medidas de protección y de los lineamientos de sanidad internacional, y creo que es importante hacer ya el estudio porque 6 meses, de 3 a 6 meses son los tiempos en los que puede haber un crecimiento de algo, una lesión hacia maligna. Entonces creo que puede ser importante. Yo quisiera agregar que en principio depende mucho qué se está siguiendo y la edad obviamente de la paciente, pero ya ahorita hay mucha bibliografía que desafortunadamente gracias a esta pandemia hemos retrasado. Hemos retrasado nuestra visita, y me incluyo, a los médicos, a hacernos la mastografía, hacernos otras cosas, y se ha visto el paso de patología o lesiones tempranas que han cambiado de estadiaje. Entonces yo creo que con toda la precaución y el lugar donde exista todo este protocolo, pues yo creo que hay que acudir a hacerlo para evitar tener una problemática mayor. Muchas gracias, doctora. Yo coincido con usted. Una de las consecuencias de esta pandemia es esa, ¿no? No nada más con el cáncer de cualquier parte del cuerpo, pacientes con alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pues ahora llegan complicados a los hospitales, porque todos hemos como tratado de esperar que todo esto pase, de sentirnos más seguros, pero creo que en determinado momento sí es importante que con todas las precauciones sigamos con nuestros chequeos y nuestras revisiones para evitar llegar a situaciones más desgastantes. Voy con otro comentario de Alejandra Lara. Tengo 13 años que me hicieron biopsia en las mamas. Resulté con BRAF4. Afortunadamente salí benigna. Desde entonces me hacen cada 6 meses la masto. Ahí con ustedes tengo 69 años. Este año de noviembre tendría que ir. Bueno, es básicamente lo mismo. ¿Y hasta qué edad tengo que seguir haciéndome la mastografía? Marisita, ¿quieres contestar? Sí.
Bueno, los seguimientos tienen que seguir mientras haya los cambios hormonales y haya este tipo de alta frecuencia por la edad, independientemente de los resultados que se hayan tenido. Afortunadamente fueron benignos, pero sigue siendo como cualquiera de todos los que estamos aquí, potencialmente a desarrollar cáncer en cualquier otro momento. Entonces, eso es independiente de lo que presentó o no presentó. Afortunadamente, que bueno que fueron benignos, pero los seguimientos siguen siendo anuales. Aunque estaba mencionando que son cada 6 meses. Estaba como en vigilancia. Ok. Bueno, las vigilancias, bueno, lo sabemos que cuando se manejan los VIRATS 3, porque también vi una de las preguntas de los VIRATS 3 son seguimientos a corto plazo, cada 6 meses durante 2 años. Después de estos 2 años es cuando ya podemos bajar al VIRATS 2 y los seguimientos son anuales. Y mencionaba también de una biopsia que había salido benigna. Hay veces, quisiera agregar que histológicamente, bueno, hay lesiones como la hiperplasia ductal con atipia, que son lesiones precursoras o premalignas y a veces hacen los seguimientos más seguidos cuando histológicamente tuvo alguna de estas patologías, pero lo habitual, como ya dijeron las doctoras, es que si hay una duda, se puede hacer un seguimiento de esa mama a los 6 meses y luego continuarlo anual por 2 años. No, tampoco debemos hacer cada 6 meses si no hay una indicación precisa, sino los controles deben de ser anuales bilaterales. Muchas gracias. Gabriela Jimena nos comenta la mastografía por... Ay, perdón, esa ya la repetí. María de la Luz Medina, si hay una patología de mastitis granulomatosa, ¿qué tanto riesgo de cáncer de mama hay? Yo quisiera contestar que la mastitis granulomatosa, pues muchas de ellas son tuberculosis en la mama, hay tuberculosis mamaria. Se decía que ya se había erradicado en México, ¿no? Seguimos viendo procesos infecciosos, abscesos, mastitis en la mama y son tuberculosis. No hay riesgo de cáncer, nos puede confundir con un cáncer, eso sí, ya que nos da masas y nos da aumento de la temperatura, enrojecimiento repetitivo, pero lo que nos ayuda es la larga evolución de repetición, pero sí tenemos mastitis por origen, sobre todo tuberculoso, granulomatosa por tuberculosis. Muchas gracias, doctora. María Guadalupe nos comenta, buenas tardes. Me hicieron la mastectomía de mama izquierda con reconstrucción en el 2016. Ya voy a cumplir 5 años. ¿Qué riesgo se corre de que el cáncer regrese? Pues habría que individualizar exactamente. El riesgo pues es mínimo, considero, aunque el otro lado de la mama lo preservaron, ¿cierto? Entonces, pues, como cualquier mujer, como cualquier riesgo, hay que hacer una evaluación anual de esa zona y determinar el sitio donde operaron, la piel, porque a veces se habla que hay tejido mamario por debajo de la piel y siempre hay que dejar un pequeño remanente, por decir que a veces es muy poco visible para que ese tejido mamario tenga circulación y tenga una salud física. En general, perdón, Marisita, si fue una mastectomía, si quitaron todo el tejido mamario, si fue una mastectomía oncológica, pues el riesgo es muy bajo de que regrese ahí un tumor. Pero sí el cuidado de la mama contralateral, el haber tenido de un lado son órganos pares, podemos tener del otro también. Entonces la vigilancia debe de continuar en forma estricta. Hay variedades histológicas como la que ya mencionábamos del carcinoma lobulillar, que es tan difícil de diagnosticar, que puede cursar con mayor frecuencia para la otra mama. Entonces, el control de la mama contralateral debe continuar en forma importante. Muchas gracias, doctora. Janina Araujo nos pregunta, ¿es normal tener secreción 10 años después de haber amamantado?
Yo quisiera contestar. Si la secreción es espontánea, es una secreción que hay que estudiar. Los cambios fibroquísticos nos dan secreción bilateral, o sea, de las dos mamas. Pero si sale solita, es la que hay que estudiar. Si sale durante una exploración o durante la mastografía, no es de preocuparse, puesto que ahí hay conductos y hay secreción. Realmente corresponde más a patología benigna que a maligna, pero si es de un solo lado, espontánea y a veces sangre o color blanco, es la que debemos de estudiar. No es normal a 10 años de distancia, pero si no es espontánea, no se preocupe. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tanto daña la radiación al cuerpo de la mastografía? Victoria Rangel Estudillo. Bueno, Marisa, contesta. En la actualidad, los equipos con los que contamos, la dosis de radiación son muy bajas, son localizadas. Entonces, el tema de la radiación, que siempre ha sido una preocupación, pues con los nuevos equipos, con la nueva tecnología, podemos estar tranquilos. Siempre les digo que a veces tenemos mucho más radiación cuando nos exponemos a un viaje en avión, un transcontinental, que lo que podemos recibir en una mastografía. Entonces, el tema de la radiación y la preocupación de que pueda provocar algún problema en otro tipo en la misma mama o en otros órganos, como el tipo de la tiroides, que también yo creo que va a estar relacionado a esta pregunta, pues es mínimo. O sea, no tendríamos que preocuparnos por eso, sino más los beneficios que nos aporta la mastografía. Yo quisiera agregar, como ya mencionaba Marisa, que hay hasta trabajos chuscos de comparar la dosis de radiación de la mastografía con un viaje aéreo, con un viaje en carretera. El uso del celular tiene radiación, el uso del microondas, el comerse un plátano tiene radiación ionizante. Entonces, realmente hay que sopesar beneficios y riesgos. No lo vamos a utilizar si no hay una indicación precisa, ni la vamos a hacer cada 8 días, por supuesto, pero sí sopesar riesgo y beneficio. Por esta duda, por esto que circuló en las redes hace un tiempo que producía cáncer de tiroides, protegemos la tiroides con un material plomado, pero también el cáncer de tiroides ha aumentado en los hombres y ha aumentado mundialmente, y los hombres no se hacen mastografía en forma rutinaria, sino ha aumentado esta variedad también de cáncer, el de tiroides. Así que yo creo que eso tenemos que estar tranquilos. Muchas gracias, doctora. Para continuar acerca de esta moción, Josefina Gómez nos pregunta, ¿estrictamente es necesario realizar la mastografía cada año o podemos espaciarla y utilizar solo ultrasonido? Por lo mismo que comentaba también la doctora Claudia, por la evolución y el desarrollo que tienen algunos tipos de cáncer, porque tenemos diferentes tipos de cánceres. Esto lo esperamos, este tipo de cambios, a partir de 6 meses a 1 año. Esa es por la razón, por la indicación de que las mastografías se hacen cada año, para poder nosotros detectar cambios que sean oportunos, cambios sutiles y cambios en alguna mastografía de un año a otro, para poderlos detectar a tiempo. Yo quisiera agregar que gracias a la mastografía vemos cada vez cánceres tempranos cuya manifestación son calcios. Los calcios no se ven chiquitos, no se ven por ultrasonido. Entonces, gracias a la tecnología digital, vemos mayor número y extensión de calcificaciones que son cánceres dentro de la célula, pero que en algún momento pasan a ser cánceres invasores. Gracias a esta tecnología, el cáncer in situ, que antes ocupaba un cuarto o un quinto lugar, tiene ahora un lugar preponderante, y este sí
descrito desde 1944 la presencia de calcios en un carcinoma y no hay una lesión palpable, no hay síntomas y hay que ir por ellos y son carcinomas dentro de la célula curables, no palpables, por supuesto. Eso no lo ve el ultrasonido. El ultrasonido, aunque tengamos equipos de alta resolución, ve calcificaciones grandes, pero no calcificaciones finas para detectarlas. Muchas gracias, doctora. Pues la respuesta es no. Sí, únicamente me gustaría anexar que, bueno, el motivo de hacer esta mastografía cada año tiene su porqué, ¿no? La mastografía no es una vacuna, o sea, no es de hacérmela una vez y ya no es necesario. Es, es importante hacerla de una forma periódica para detectar estos cambios, ¿no? Este crecimiento que tal vez en la primera mastografía no iniciaba y tuvo ese lapso de tiempo para desarrollar este nódulo o este tumorcito y podamos encontrarlo en un tamaño pequeño, idealmente pues no palpable. Y aquí Sí, doctora. agregaría yo a la doctora Nadia, no rompan sus mastografías, guárdenlas, llévenlas cada vez que van a hacerse. El comparar nos causa mucho problema, es difícil comparar 3, 4 estudios, pero muchas veces al ver un estudio antiguo nos puede llamar la atención algo que está aumentando. Así que guarden sus estudios y la utilidad es para el radiólogo, no guardados en la oficina del doctor, del médico tratante, es para el radiólogo, para comparar. A veces es el único dato que nos permite decir, aquí hay algo diferente. Y ahora con el grupo CT Scanner que tiene estos archivos tecnológicos de muchísimos años, nos permite también tener esa evaluación con las pacientes y poder hacer su comparativo, como lo menciona la doctora Lara. Muchas gracias. Zulma Inés nos pregunta, ¿es normal sentir nódulos o bolitas antes de menstruar? Sí, no hay que explorarse antes de menstruar. Nos duelen las mamas, sentimos bolitas, nos vamos a espantar. La forma de explorarse es una semana después de terminar de menstruar, sentada frente al espejo, ver comparativamente la areola, el pezón, con la mano contraria tocarnos y tener una secuencia y conocer nuestra mama, porque muchas veces el paciente nos dice o la paciente, aquí está algo diferente y hay que creerle, pero nunca premenstrual, siempre es postmenstrual, una semana. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues el tiempo casi se nos ha terminado. Quedaron muchas preguntas y comentarios en el tintero, pero antes me gustaría, pues a cada una de ustedes, preguntarles si tienen algún comentario antes de finalizar esta sesión. Pues yo vuelvo a agradecer la oportunidad de poder compartir este espacio virtual que bueno, nos estamos adaptando a estas nuevas realidades con mi maestra, con ustedes. Cada vez crecemos más con nuestras pacientes, que bueno, pues siempre los estudios de imagen de mama vienen preocupadas, vienen estresadas. Entonces, que este espacio haya servido para podernos en una forma más tranquila contestar sus dudas, estar más en contacto con ustedes. Y bueno, nada más es agradecer esta oportunidad. Yo creo que ha sido una experiencia muy grata poder compartir con ustedes todas estas dudas. Créannos que la mayoría de las que estamos involucradas en el área de mama, que somos mujeres y atendemos mujeres, estamos un poquito del lado también de la paciente y estamos prestas para estas preguntas y para estas dudas, y creo que el grupo de manejo Seamos Mujeres ayudamos a que los procedimientos y que los estudios sean más tranquilos, menos agresivos para una paciente, como que compartimos la misma sensibilidad incluso para hacer un procedimiento de biopsia o hacer cualquier motivo de intervención. Así que yo también agradezco esta oportunidad y que haya tenido tanta afluencia y que hayan tenido tantas dudas, porque esto nos enriquece.
y estamos para servirles porque la mayoría de nosotros estamos contestando en el día a día preguntas cuando ustedes van a hacerse estudios. Gracias. Yo creo que había algunas últimas preguntas que si faltaron de contestar, yo pongo a disposición los teléfonos de CT Scanner Lomas Altas para individualizar si alguna duda en específico quisieran que platicáramos y no dejar ninguna sin contestar, o si después nos podemos poner a contestar las pendientes. Y alcancé a ver un comentario muy bonito para usted, doctora, de Susana Pérez. Se lo voy a leer literal. Dice: felicidades a las ponentes por acercarnos más allá de un estudio francamente estresante. Muy especialmente a la doctora Lara por su entrega con sus pacientes. Y hablo un poco de antecedentes genéticos sobre los genes, que sí hay que hacer estudios continuos cuando están positivos. Pero creo que su trayectoria, doctora, hemos sido un espejo suyo, y qué orgullo poderlas apoyar a las pacientes y que todas formemos este equipo tan maravilloso. Gracias, doctora Lara, Nadia, a mis compañeras Marisa y a todas las pacientes que nos acompañaron en este proceso. Gracias por esos comentarios. Y muchas gracias a todas nuestras participantes. De verdad es que ha sido un honor estar con ustedes compartiendo estos minutos. Y bueno, también como mencionaba la doctora Claudia, al final vamos a dejar correos y trataremos de contestar todas las preguntas que quedaron pendientes. Así que no se preocupen. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas también por apoyarnos a contestar todas estas dudas. Gracias, Nadia. No, de qué, hasta luego.